Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un repaso de la lección de escuela sabática. Bienvenidos a otro estudio de la Biblia. Esperando que este repaso de la lección sea de bendición para nuestras vidas y podamos ampliar nuestro conocimiento con respecto a la lección de escuela sabática. Recuerden, hermanos, que el objetivo de estos repasos no es para suplantar nuestro estudio personal, sino que es una herramienta para que podamos amplificar más y reforzar más el conocimiento de la lección de escuela sabática. La lección que vamos a estudiar en esta clase es la lección número 5. Antes de estudiar queremos orar, queremos pedir la dirección del Espíritu Santo viniendo de rodillas. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites poder presentar tu palabra, este repaso de la lección de escuela sabática. Te pedimos, Señor, que nos des conocimiento, sabiduría para que podamos entender y obedecer tu palabra. Bendice nuestra mente y nuestro corazón, que puedan estar atentos a este repaso de la lección, podamos crecer en conocimiento y podamos ampliar más el conocimiento de tu palabra. Gracias, Padre, por este privilegio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la lección que vamos a estudiar o repasar es la lección número 5. Dice milagros alrededor del lago. Esta lección de esta semana viene plasmada en los capítulos 5 y capítulo 6 del libro de San Marcos. Recordemos de que durante todo este trimestre estamos estudiando el Evangelio según San Marcos. Dice el versículo para memorizar, Marcos 5:19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, está hablando el endemoniado de Gadareno, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esta cita, hermanos, es en el contexto de cómo Cristo le sacó un demonio al endemoniado de Gadareno. Dice la Biblia que andaba en medio de los sepulcros. Es evidente, hermanos, que el endemoniado vivía en ese lugar porque estaba muerto espiritualmente, por lo tanto tenía que buscar los sepulcros. Es interesante cuando vemos la Biblia, este acontecimiento dice que los demonios reconocieron quién era Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que ese es el contexto del versículo para memorizar. Dice el comentario de este día, o sea, de la introducción de escuela sabática, dice, hablando de qué trata la temática durante toda esta semana, dice, las características generales de estas historias dramáticas consiste en permitir que el lector vea quién es Jesús. Él es aquel que puede calmar una tormenta, restaurar a un endemoniado, sanar a una mujer que simplemente tocó su manto y que tenía flujo de sangre, resucitar a una niña, o sea, la hija de Jairo, predicar en su propio pueblo, enviar a sus discípulos a una misión evangelizadora, alimentar a 5,000 personas con unos pocos panes y peces y caminar sobre el agua. Increíbles demostraciones de poder que se acercan a sus discípulos a la comprensión de que Él es el Hijo de Dios. Porque el capítulo 5 y el capítulo 6 del libro de San Marcos trata de esta temática que acabamos de leer en la introducción de escuela sabática. Dice el día domingo, calmando una tormenta. Es interesante que el evangelista San Marcos presenta un acontecimiento donde Jesús calma una terrible tempestad, una tremenda tormenta. Esto está registrado en Marcos capítulo 4, 35 al 41. Leámoslo. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento. Dice el Espíritu de profecía que esto lo había provocado el diablo, porque quería matar a Cristo. O sea, esta tempestad fue el diablo que la levantó. Y dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se
anegaba, o sea, se hundía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Noten que Jesús plenamente descansaba en la confianza del Padre. ¿Cómo alguien va a estar durmiendo en una tempestad y no poderse despertar? Significa que Jesús tenía plena confianza en el poder del Padre. Así que Jesús no se preocupaba por nada. Dice la historia bíblica que Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, estaban como sofocados, inquietos, abrumados. Vemos un contraste entre la conducta de los apóstoles, de los discípulos en ese instante, y cómo Cristo descansaba en la voluntad del Padre. Y noten cómo dice: ¿cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Y noten cómo dice al final: y se decían unos al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Muchos me hicieron la pregunta, hermanos, durante esta semana y me dijeron: hermano Rafael, ¿quién era que hacía los milagros? ¿Era Cristo o el Padre a través del Hijo? Quiero decirles, hermanos, que estos milagros que Jesús hizo cuando anduvo en esta tierra, en este caso calmar la tempestad, es una evidencia del poder divino de Dios. Es una evidencia del poder divino de Cristo. Esta es una referencia que viene del Salmo 104, versículos 1 al 9. El Yahweh de los ejércitos tiene poder para calmar la tempestad. A Dios le obedecen los vientos. A Dios le obedece el mar o la mar. Hermanos, significa que Jesús, por ser divino, ¿era Cristo que hacía estos milagros? ¿Será que Jesús hizo uso de su poder divino cuando anduvo en esta tierra? Claramente, hermanos, la Biblia presenta que Jesús es Dios. En Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Eso dice Pablo en Colosenses 2:9. Ahora, pero cuando hablamos de la divinidad de Cristo, tenemos que entender que Cristo, al humanizarse en esta tierra, vino a vivir como un ser humano. El poder que tenía Cristo no era poder que salía de sí mismo, sino que ese poder que usaba Cristo era el poder que provenía del Padre. Me doy a explicar. Aunque Jesús es Dios y sigue siendo Dios por la eternidad, posee los mismos atributos que el Padre, pero Jesús en su ministerio nunca hizo uso de su poder divino. Hay muchas referencias bíblicas donde demuestran de que Jesús en esta tierra vivió como hombre. Su divinidad fue velada o ocultada en un cuerpo humano. Así que todo lo que Jesús hacía era porque dependía totalmente y absolutamente del Padre. O sea, era el Padre haciendo estos milagros a través del Hijo. ¿Me doy a entender? Si Cristo hubiese hecho uso de su poder divino, hubiese hecho trampa y nosotros estaríamos en desventaja. Cristo demostró que todo hijo de Adán, aún viviendo en este mundo caído, si se sujeta al poder divino, hará cosas más grandes que estas, mayores que estas, dijo Cristo. Hablando en el sentido geográficamente, mayores que esta. No está hablando de que podemos hacer cosas mayores que Cristo. No está hablando en ese contexto. Harán cosas mayores que estas en el aspecto que vamos a poder alcanzar a muchas almas cuando venga sobre la iglesia el poder de la lluvia tardía y se conviertan miles y miles en un solo sermón. O sea, el aspecto global de la predicación del Evangelio solamente se va a lograr a través del poder del Espíritu Santo.
O sea, todo lo que hacía Cristo es porque en Él estaba el poder del Espíritu Santo. Y en ese contexto vemos de que era el Padre, a través del Hijo, haciendo esas proezas y esos milagros. Voy a demostrarlo bíblicamente que aunque Jesús es divino, es el Dios eterno, es el Señor de señores, el Señor de señores, pero la Biblia enseña de que todo lo que Cristo hacía en esta tierra como hombre era porque el Padre estaba en Él. O sea, era el Padre haciéndolas a través del Hijo. Me doy a explicar, hermanos. Quiero que quede claro este punto porque muchos hermanos me hicieron esta pregunta en referencia a este acontecimiento. ¿Quién fue que calmó la tempestad? Claro que es Cristo, pero hay que entender el contexto, que era el Padre haciendo eso a través del Hijo. ¿Me doy a entender? Vamos a leer algunas citas bíblicas para demostrarlo. Juan capítulo 5, versículos 19 al 21. Juan capítulo 5, versículos 19 al 21 dice: Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Pero noten que lo que está diciendo Cristo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Cristo está demostrando en estas palabras que todo lo que Él hacía, los milagros que Cristo hacía, es porque el Padre le daba esa autoridad y ese poder. Y si nosotros nos aferramos al poder divino, también nosotros vamos a poder hacer eso. Alguien me dijo: hermano, ¿significa que nosotros podemos hacer milagros como Cristo hacía? Los milagros hoy en día no tienen el mismo propósito por el cual Cristo los usaba en su ministerio. Los milagros que Cristo hacía, resucitar muertos, sanar enfermos, sanar paralíticos, tenían un propósito: es reafirmar y clarificar y potenciar más el ministerio de Cristo y demostrar que Él era el Mesías profetizado. Hoy en día no necesitamos ese tipo de milagros nosotros. No es que Dios haya cambiado, pero hoy no necesitamos ese tipo de milagros para convencer a nadie. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. La predicación del Evangelio tiene poder en sí misma. Es evidente que en la iglesia vendrá un momento donde sea derramada el poder de la lluvia tardía. Entonces la iglesia hará milagros y prodigios, como lo hicieron los apóstoles en el día del Pentecostés, que fue la lluvia temprana. Aclaro este punto para que notemos de que todos los milagros que Cristo hacía es porque el Padre estaba en Él. El Padre que lo hacía a través del Hijo. Noten cómo dijo: porque el Padre ama al Hijo. Estoy leyendo Juan 5, 19 al 21. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Noten que por eso es que Elena de White dice que como la mente al habla, así es Cristo con el Padre. El Padre habla y Cristo obedece. Juan 5:30, Cristo lo enfatiza nuevamente, que todo lo que Él hacía es porque el Padre le autorizaba. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Noten qué categóricas estas palabras. No puedo yo hacer nada por sí mismo, sino que según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Otra cita, Juan 7, 17 al 18. Juan capítulo 7, versículo 17 al 18 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Quise hacer este paréntesis para contestar estas preguntas de que, aunque la Biblia enseña de que Cristo calmó la tempestad, pero era el Padre obrando a través del Hijo. El poder provenía del Padre,
porque Cristo, su poder, lo ocultó en un tabernáculo humano. Por eso es que la Biblia enseña de que Cristo es nuestro hermano. Si Cristo hubiese venido como Dios a esta tierra, aunque Él es Dios, Cristo no hubiese podido rescatarnos, no pudiese ser nuestro ejemplo, porque estaría en ventajas con nosotros. Pero Cristo, al humanizarse y ser dependiente del Padre, demostró que todo hijo de Adán, si se somete a la voluntad del Padre y se conecta con el poder del Espíritu Santo, vencerá como Cristo venció. Por eso es que dice Pablo que en el nombre de Jesús hay poder. Solamente en el nombre de Jesús hay poder. El día lunes dice, ¿puedes oír un susurro por encima de un grito? De esto está hablando el día lunes. ¿Cuál es el contexto de este tema? En Marcos 5, 1 al 8, se habla del endemoniado de Gadareno. Dice allí la historia: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, o sea, que estaba endemoniado, que tenía su morada en los sepulcros, o sea, estaba muerto espiritualmente, por eso es que vivía en los sepulcros. Y dice, y nadie podía atarlo, porque una persona endemoniada tiene fuerza. Mas, noten cómo dice, nadie podía atarlo, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Esto es una prueba, hermanos, que Jesús es el Dios eterno. Los demonios se le arrodillaron. Esta palabra postrarse es del griego proskuneo. O sea, los mismos demonios reconocieron de que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Dice, y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y noten cómo dice el endemoniado, te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y dice la historia en los siguientes versículos de que el endemoniado, los demonios pidieron que se arrojaran a unos cerdos. Saben, hermanos, que esta es una viva demostración que el cerdo nunca se hizo para la alimentación. Si el cerdo hubiese sido alimento, Cristo nunca hubiese hecho eso, de enviar los demonios a los cerdos. Porque el cerdo, hermanos, es un animal inmundo. Y esta gente impía eran impíos que estaban creando cerdos en estas islas, alejados de la ciudad. O sea, era un hato de cerdos clandestino, porque en los tiempos de los judíos, hermanos, esto era un crimen, era algo abominable cultivar cerdos, crear cerdos. O sea, este hato de cerdos estaba fuera de la ciudad, y el endemoniado, hermanos, vamos a ver de que habitaba en estos sepulcros. Ahora, es interesante que cuando vemos la Biblia y vemos esta historia, el demonio no permitía de que el endemoniado clamara por libertad. Pero Cristo sabía, Cristo leyó el corazón de este endemoniado y reconoció de que gritaba con su voz silenciosa de su corazón, gritaba por misericordia, por justicia. Y por eso es que Jesús lo libertó de este espíritu inmundo. Es interesante que dice en Marcos capítulo 5, versículo 10 al 12, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, o sea, lo estaban cultivando. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíenos a los cerdos para que entremos a ellos. Por eso, hermano, yo le llamo al cerdo el jamón del diablo. Cuando alguien consume cerdo, está consumiendo jamón del diablo, hermanos.
El cerdo, hermanos, es un animal inmundo que la Biblia lo recalca mucho, que no debe de consumirse. Y aquí vemos de que Jesús lo que hizo es sacar los demonios y enviarlo donde estaban los cerdos. Dice que los cerdos salieron corriendo y se fueron a estrellar a un acantilado y fueron muertos ahogados. Es interesante que podemos nosotros ver muchos ejemplos bíblicos cómo Jesús sacaba fuera demonios. Pero es interesante, hermanos, que en los evangelios vemos una aparente discrepancia. Mateo menciona a 2 hombres poseídos por demonio, mientras que Marcos y Lucas solo mencionan uno. En este caso estamos estudiando el evangelio según San Marcos. Marcos solamente menciona un endemoniado. Algunos detractores de la Biblia creen de que la Biblia se contradice. Negativo. La Biblia no se contradice. Lo que hacen los escritores bíblicos, los apóstoles, es escribir lo que ven. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista sobre este punto, por qué esta aparente discrepancia. Mateo menciona a 2 hombres endemoniados, sin embargo, indudablemente uno se destacaba por su ferocidad. Mateo también habla de 2 ciegos en Jericó, donde Marcos y Lucas se refieren solamente a uno. Noten, quizás por una razón similar. Es digno notarse que Mateo, indudablemente testigo presencial de ambos sucesos, mencione 2 hombres en cada caso. Ahora, ¿qué podemos entender aquí? La Biblia no es que se contradiga, ningún apóstol se contradijo. Simplemente ellos están describiendo a un endemoniado que el que estaba más feroz. Pero en realidad eran 2 endemoniados. Pero vemos de que Lucas y Marcos como que se enfatizan más en ese que estaba más feroz, que salió más feroz, que salió dando gritos y que se postró donde Jesús. Parece que Marcos y Lucas se enfatizan solamente en uno, pero en realidad eran 2. La Biblia no se contradice en ninguna manera. Ahora, el día martes dice, en la montaña rusa con Jesús. Estos títulos de la lección simplemente son títulos comparativos o parabólicos. Por ejemplo, en la lección de la semana pasada venía hablando de sándwich. El escritor solamente hace símiles o comparaciones o metáforas para recalcar un punto de que viene tratando la lección. Por ejemplo, aquí vemos una símilis, una comparación metafórica. En la montaña rusa con Jesús. Este día, martes, viene basado en Marcos 5, 21 al 24. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Este acontecimiento vemos de que presenta cómo Jesús sanó a la hija de Jairo. Noten cómo dice la lección acá en el comentario. Los dirigentes religiosos como Jairo no eran típicamente amigos de Jesús. Por lo tanto, todo parece indicar que estaba desesperado. Esta desesperación se hace más evidente al postrarse ante Jesús. Según lo que enfatiza Marcos en este evangelio, nadie quería ayudarle a Jairo. O sea, Jairo estaba desesperado y corrió. Al ver de que Jesús estaba cerca, corrió y pidió ayuda, clamando a gritos que le sanara a su hija, la hija de Jairo. Y dice, le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, estaba ya por morirse. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. O sea, Cristo Jesús se fue con Jairo, en el camino pasó algo. Dice aquí que pasó algo. Marcos enfatiza que mientras iba de camino, dice que una mujer le tocó los bordes de su vestido y quedó sana de una enfermedad que tenía desde hace muchos años, un flujo de sangre. Esto fue en el trayecto. Noten cómo
lo que pasó. Aquí podemos ver algo, hermanos, interesante, el tiempo de Dios. Dramaticemos e imaginémoslo lo que está pasando. Jairo está desesperado por su hija que está por morir. Y Cristo en el camino se detiene, porque ve que una mujer lo toca y esa mujer estaba también pasando por una crisis. Estaba sufriendo por una enfermedad que no tenía cura quizás. Ahora, veamos ahora a Jairo quizás desesperado, quizás diciendo, Señor, tienes que apurarte. Señor, sana ligero a esta mujer o despídela. Necesito que vaya ligero a curar a mi hija. Pero Cristo se detiene en este camino. Hermanos, ¿saben qué podemos aprender aquí? Dios tiene un tiempo y el tiempo de Dios es diferente al de nosotros. Téngalo por seguro. Si Dios aún no ha contestado su oración, tenga paciencia. Dios tiene su tiempo. Confiemos en Dios. Dios tiene un tiempo en su calendario profético donde Dios va a cumplir sus promesas. Si tarda la visión, espérala, le dice Dios a Habacuc. O sea, vemos de que aquí hay dos acontecimientos que registra Marcos. La hija de Jairo, que estaba enferma, en ese trayecto, en el camino, aparece una mujer que tenía flujo de sangre. Podemos ver allí en Marcos capítulo 5, 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Hermanos, esto es terrible, hermanos. Si ustedes leen la historia de esta enfermedad, cómo la describe el Espíritu, por decir, hermano, esto era terrible. Imaginémonos, hermanos, esa mujer cómo sufría andar sacando sangre de su cuerpo. Era una enfermedad que tenía crónica. Quizás podemos imaginarnos cuánto esta mujer había hecho para poder curarse, cuánto había gastado para poder curarse. Y reconoció que solamente Jesús podía curarle esa enfermedad. Y noten cómo dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre. Había sufrido mucho y muchos médicos y gastando todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Y ¿saben algo, hermanos? Les voy a decir algo. Muchas veces nosotros dejamos a Dios de por último. Solamente voy a hacer una aplicación de esto a nuestra vida espiritual. Muchas veces nosotros como seres humanos creemos de que los médicos nos van a curar de una enfermedad. Hermanos, muchas veces a los médicos no les conviene que usted se cure, porque va a ser un paciente que se le va. Va a ser un paciente que ya no le va a producir dinero. Muchas veces nosotros cuando estamos enfermos confiamos en la medicina, en los hombres, y dejamos de por último a Dios. Quizás no es el caso de esta mujer, solamente estoy haciendo la aplicación. Muchas veces nosotros, cuando se nos diagnostica una enfermedad, salimos corriendo al médico, confiamos en la medicina, confiamos en las drogas, y se les olvida que solamente hay un médico, que la última palabra la tiene Dios, Cristo Jesús. Muchas personas cuando les dicen, tenés un cáncer, vas a morir. Tenés una insuficiencia renal, vas a morir. La gente se aflige y no viene a morir de la enfermedad, sino viene a morir del estrés y la depresión de que hoy tiene una enfermedad. Pero hermanos, saben hermanos que la última palabra la tiene Cristo. Él es el médico por excelencia. Y aquí vemos de que como Cristo sanó a una mujer. Y esta mujer confió en el poder divino de Cristo, en el poder divino que había en Cristo. Y saben que Jesús, ustedes pueden leer allí la siguiente cita. Mucha gente lo apretaba a Cristo porque recuerden de que Cristo iba para la casa de Jairo. Y la gente lo apretaba, dice el texto. Y Cristo dijo, alguien me ha tocado. Y los discípulos le dijeron, Señor, ¿alguien te ha tocado? ¿Que no ves cómo te estamos aquí apretando? ¿Cómo va esta gran muchedumbre apretándote? No, alguien me ha tocado. Cristo sabía perfectamente bien que alguien con una profunda fe había creído y había salido poder de Cristo. Y saben que Cristo le dijo a la mujer, mujer, tu fe te ha sanado. ¿Saben, hermanos? Quiero hacer un paréntesis sobre esto. La fe no sana a nadie.
La fe no es ningún amuleto. La fe no es ningún talismán que tiene poder. Cuando Cristo dijo, tu fe te ha sanado, la fe solamente es un medio que nos conecta con el poder divino. La fe es un puente que nos conecta con el poder divino. Quien había sanado a la mujer era Cristo. La fe solamente era el medio por el cual salió poder de Cristo. Hago esta aclaración porque podemos pensar de que la fe quizás es un poder maravilloso, porque quizás podemos pensar de que la fe es como un amuleto que tiene magia. No, hermanos. La fe solamente es esa confianza. La mejor descripción de fe la encontramos en Hebreos 11:1. Dice, Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, fe es confiar. Fe es sinónimo de confianza. ¿En quién? En Cristo. O sea, lo que sanó a esa mujer fue el poder de Dios. La fe solamente hizo que se aferrara a ese poder de Dios. ¿Cómo lo demostramos? Que la fe es solamente un medio que nos conecta con el poder divino. Pablo lo dice, Efesios capítulo 2, versículo 8. Noten cómo dice, Efesios capítulo 2, versículo 8. El apóstol Pablo lo aclara la función de la fe, cuál es en el plan de salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea que la fe es un medio. ¿Me doy a entender? La fe no es un amuleto. La fe no es magia. Quien sanó a la mujer con flujo de sangre fue el poder divino. Y la fe de esta mujer hizo que saliera poder de Cristo. O sea que hasta la fe que tenía esta mujer con flujo de sangre provenía de Dios. La fe es un don de Dios que nos une con el poder de Dios. Hermanos, qué maravillosa promesa. Si nosotros tenemos fe, confianza plena en el poder de Dios, vamos a hacer grandes proezas. Y vemos aquí lo que pasó con esta mujer que tenía 12 años de tener un flujo de sangre. Vemos aquí cómo Dios actúa en el momento indicado. Jairo, quizás no podemos decir de que Jairo estaba desesperado apurando a Cristo, pero vemos de que Dios está obrando de acuerdo a su tiempo, y eso es importante que lo aprendamos de esta lección. Hay un tiempo específico. Confiemos en Dios, que Dios va a hacer las obras a su debido tiempo. El día miércoles, hermanos, viene hablando del rechazo de Jesús y la aceptación. Basado en Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿A dónde vino? A su tierra. Es muy importante este punto. Y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Noten que está en su tierra. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María? O sea, dudaban de Cristo. La gente que lo conocía en su tierra dudaba de Cristo. Y noten, y como le decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Acaso no es este que lo conocemos? ¿Acaso no es este nuestro vecino? Dramaticemos. ¿Acaso no es este que me hizo una mesa? ¿Acaso no es este que me hizo una puerta de madera? Noten qué interesante, le decían, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? Estos eran hermanos de Jesús, hermanastro. Lo hemos explicado en otro tema. ¿No está aquí también con nosotros sus hermanas y sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y noten cómo dice Marcos, y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y entre sus parientes y en su casa. O sea, no creían en Cristo. No podían creer.
Y Cristo dijo que no hay profeta en su propia tierra. No es que Cristo tenía un mal testimonio. No vayan a malinterpretar, porque muchas veces la gente no cree en nosotros porque ven que tenemos un mal testimonio en nuestro vecindario, nuestros vecinos. Y por eso es que la gente no cree lo que predicamos porque no lo vivimos. El caso de Cristo es otro. El caso de Cristo es otro. La gente no creía en Cristo simplemente porque no podían creer de que un carpintero pudiese ser un profeta o el Mesías. No creían, porque nadie es profeta en su propia tierra. Cristo lo dijo. Noten qué interesante. Nadie es profeta en su propia tierra. Y noten cómo dice, ni en su casa, ni en sus parientes. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Siempre es así, hermanos, siempre es así. Lo menospreciaba, no solamente sus vecinos y sus parientes. No creían en él, no creían en su ministerio. Ahora, pero vemos de que en este contexto, vemos de que Marcos presenta la evangelización de los 12 apóstoles en relación con la muerte de Juan el Bautista. Mientras los apóstoles andaban predicando, Juan el Bautista había sido ya decapitado. Dice aquí el comentario: el acallamiento de Juan el Bautista ocurre mientras los 12 apóstoles proclaman su mensaje de arrepentimiento. O sea que según Marcos, mientras los apóstoles predicaban, Juan el Bautista fue decapitado para callarlo. Note qué interesante. Y dice así: el acallamiento de Juan ocurre mientras los 12 apóstoles proclaman su mensaje de arrepentimiento, así como lo había hecho antes Juan. La muerte de Juan presagia la de Jesús. Juan es ejecutado, sepultado, reportado como resucitado entre los muertos, como ocurría con Jesús. Estas historias paralelas apuntan a una futura crisis para Jesús y sus seguidores. El día jueves trae como título una clase diferente de Mesías, basado en Marcos capítulo 6, 30 al 52. Ahora, cuando vemos nosotros estos versículos, vamos a notar de que Cristo alimentó 5,000 personas que lo seguían. Cristo, hermanos, según este capítulo, a Cristo lo seguía mucha multitud. Y la gente que lo seguía tenía que dársele de comer. Y Cristo le dice a los discípulos: denle ustedes de comer, porque los discípulos estaban desesperados. Señor, ¿cómo haremos para darle de comer a toda esta gente? Despídela. Y Cristo le dice a los apóstoles: denle ustedes de comer. Pero le llevaron, dice, hay unos cuantos panes y unos cuantos peces. Y comieron 5,000 personas. ¿Saben, hermanos? Cuando leemos esta historia o el contexto de todos estos acontecimientos y estos milagros de Cristo, vamos a notar que mucha gente después a Cristo lo seguía por la comida. Pero Cristo tenía una función con estos milagros, y es cumplir su ministerio. Y mucha gente confundió el ministerio de Cristo. Al seguirlo por los panes y los peces porque les daba de comer, la gente perdió de vista la función y la misión del ministerio de Cristo. Lo confundieron con un Mesías político que libertaría a los judíos del Imperio Romano. O sea, esperaban a un Mesías político, un Mesías que vendría con fuerza, libertando a los judíos del poder romano. La gente, ¿sabe, hermano? Que cuando más se le da a la gente, como que si la gente se acomoda. Y cuando no se le da, como que si la gente se enoja después. La gente, con este propósito, la mayoría de gente seguía a Cristo por la comida. Y perdieron de vista la misión por la cual Cristo había venido a esta tierra. Y es sanar a los enfermos y redimirlos del pecado. La misión de Cristo es libertar a los judíos no de la esclavitud romana, sino de la esclavitud del pecado. Lastimosamente, la gente que lo seguía no comprendía esto. Simplemente seguían a Cristo simplemente porque quizás les gustaba como Cristo predicaba o enseñaba, o porque quizás les daba de comer y saciaba su hambre. Pero eran pocos los que podían divisar este tema, ni los discípulos quizás entendían este tema. Lo vinieron a entender hasta después que vino
sobre ellos el Espíritu Santo. Hermanos, espero que esta información les haya servido y que hayamos captado de que el ministerio de Cristo en esta tierra, como lo presenta el capítulo 5 y el capítulo 6 de Marcos, es para presentar de que Cristo es divino y que vino con una misión, y es sanar a los quebrantados de corazón, a los oprimidos por el demonio, porque esa era una de las misiones profetizadas por el Mesías. ¿De qué sirve para nosotros esto? Esto sirve para que nosotros tengamos fe, creamos de que el mismo Mesías que hizo milagros en el antaño puede también hacer milagros en nuestra vida. Pero lo más importante es que haga un milagro en nuestra vida espiritual, que nos transforme y nos liberte de toda carga de pecado que nos agobia, como agobiaba al endemoniado de Gadareno. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este estudio o este repaso de la lección haya servido de bendición y podamos mirar a Cristo. Que nuestra fe siempre esté puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe. Dios les bendiga, hermanos. Espero que todo haya sido para la honra y gloria de nuestro Dios. Vengamos de rodillas para orar. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permitiste presentar la lección de escuela sabática. Gracias, Padre, por tus enseñanzas. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres nuestro Dios, ese mismo Dios que calmó la tempestad, ese mismo Dios que sanó al endemoniado y a la hija de Jairo y a la mujer con el flujo de sangre. Es el mismo Dios que nos redime. Es el mismo Dios a quien adoramos. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias por este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.